Hola, bienvenidos a Comunicando Psicología. Nuevamente estamos en esta cita donde nos encontramos para hablar de salud mental con un tema extraordinario y con un especialista igual de extraordinario. Primero lo vamos a saludar, él es Fabián Salinas, psicólogo. Fabián, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Sandra, por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo contigo y con todos ustedes. Así es, con Fabián vamos a tocar un tema bien interesante y es la psicología y la espiritualidad. ¿Se encuentran, no se encuentran? ¿Qué pasa con todos estos temas? El tema de la religión también cae un poco ahí, si tiene que ver con la espiritualidad. Lo vamos a desarrollar en este ratico. Así que vamos a iniciar por ahí. ¿Se encuentran o no se encuentran la psicología y la espiritualidad, Fabián? Sí se encuentran, pero es importante resaltar cómo se encuentran o de qué manera se encuentran. ¿Cuál es el asunto? Para tener claridad sobre esta relación entre psicología y espiritualidad, es importante poder diferenciar entre tres palabritas diferentes. Una cosa es religión, otra cosa muy diferente es religiosidad, otra cosa muy diferente es espiritualidad. Y bueno, como cuarto término podríamos decirlo, es muy diferente también hablar de psicología. Entonces, ¿en qué se diferencian así a grandes rasgos? Religión se refiere a lo que tenemos dentro, a lo que no se ve desde afuera, nuestras creencias y convicciones. Algo así como el marco teórico que tenemos todos dentro, en qué creemos, qué convicciones tenemos y demás. La religiosidad es cómo se nota, cómo se evidencia en nuestra conducta esas creencias que tenemos. Entonces, religión, lo que tenemos adentro de nuestra cabeza; religiosidad, las prácticas y rituales con los cuales nosotros expresamos esas creencias. Asociados a la religión. Exacto. ¿Cierto? A la religión, digamos, que es el conjunto de creencias. Digamos, Fabián, entonces la religión es un poco también cultural, o sea, desde donde nacemos, en ese seno familiar que nos enseñan desde pequeños. Aquí somos católicos y practicamos la religión y esos son los mandamientos. ¿Podría también tener un componente cultural el tema de la religión? Tiene un componente cultural, sin embargo, cuando ya se pasa al terreno de las creencias y convicciones, es un terreno enteramente individual. Correcto. Por eso hay familias católicas que tienen hijos protestantes, o hijos ateos o agnósticos, o de otra religión, o budistas. ¿Por qué? Porque cuando ya hablamos de la identidad de la persona, de las creencias, ya estamos hablando de un tema individual. Entonces, religión es precisamente esa construcción de creencias. Religiosidad, cómo se me notan en prácticas y rituales específicos. Muy bien. Y espiritualidad, por otro lado, es cuando mis prácticas y rituales asociados a mis creencias me sirven para algo, son un medio para algo más y no un fin en sí mismo. Hablé demasiado técnico. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Si un católico asiste a una misa, y su objetivo es asistir a misa y no perdérsela, es un fin en sí mismo. Ahí nos quedamos en religiosidad. Sí. Cuando una persona un católico que va a misa o asiste a misa, pero no lo hace con el objetivo solamente de ir a misa, sino el ir a misa es un medio para acercarse a lo que considera divino, para crecer a nivel personal, para mejorar sus relaciones, para perdonar más fácil. Cuando es un medio para algo más y le contribuye en algo lo que hace, practica, recita, ahí estamos hablando de espiritualidad. Muy bien. Entonces, religión, lo que tengo en la cabeza; religiosidad, cómo se me nota en la conducta, prácticas y rituales; y espiritualidad, cuando produce algo, cuando me sirve en términos de bienestar y relaciones y adaptación al entorno. Perfecto, muy bien. Teniendo claros esos términos, sí, y relacionándolo con el tema de la psicología, que es lo que traemos hoy, claro, la psicología es una ciencia. Y como ciencia, pues entonces también tiene que ver el tema de la evidencia. Entonces a veces riñe con la religión. Parece que para ciertas personas no tienen nada que ver, para otras se encuentran, es decir, en una práctica psicológica en la que de pronto
vamos a poner una situación y así lo hablamos como aterrizado en el tema, Sí. un psicólogo que sea ateo, que no crea en nada, pero se encuentra con un consultante, con una persona, con un paciente que cree profundamente en un ser superior y acaba de perder un ser querido. Entonces, en ese tratar al otro, claro, yo me tengo que salir un poco de que soy atea, de que no creo, que le voy a decir a este señor, ¿usted en qué está pensando? Es como conectar también con el otro, con sus creencias, con su religiosidad, con su espiritualidad y llevar a cabo una consulta que finalmente redunde en el beneficio del otro. Claro, incluso la psicología tiene que ver, de los tres términos que acabamos de diferenciar, la psicología solamente se puede meter con el de espiritualidad. Un psicólogo no tendría competencia para hablar de religión, de dogma, doctrina sobre alguna religión. Tampoco tendría competencia para hablar de los rituales o prácticas de una religión como tal. Pero la psicología, como ciencia social, sí tiene capacidad, competencia para hablar de qué tanto lo que hace y cree la persona le puede contribuir a relacionarse mejor, a adaptarse mejor al ambiente, a contribuir a su bienestar personal. Entonces, la religión no es terreno de estudio de la psicología, pero la espiritualidad sí la abarca la psicología. Un dato curioso. La APA, Asociación Americana de Psicología y de Psiquiatría, también tiene la misma sigla, tiene una división científica y revista científica de la psicología, de la religión y espiritualidad. Precisamente toda esta diferenciación de conceptos, el que se abarca desde espiritualidad y no desde religión y demás, son conceptos que ha llegado o han sido conclusiones desde la psicología en investigación. Entonces, sí tienen que ver, pero de esta manera, abordando más en términos de adaptación que en términos de opinar de si es bueno, malo, correcto o incorrecto, creer o no creer en algo. Y porque también tenemos la tendencia, como seres humanos, el tema de la dualidad, que siempre nos movemos entre lo bueno y lo malo, blanco, negro, bien y mal, ¿cierto? Eso es una cosa. Y luego lo que tú estás comentando, que finalmente pues es como meternos en el papel del otro, tal vez no utilizando la palabra espiritualidad, pero en una consulta psicológica es conectar con la espiritualidad y saberlo expresar en esa consulta, porque puede ser que esa persona no crea en nada, incluso mencionarle la palabra espiritualidad puede resultarle hasta extraño. Entonces, cómo llegar y cómo conectar con una persona sabiendo que la psicología y la espiritualidad sí se encuentran y poder llevar a cabo una consulta con ellos. Hay dos aspectos importantes a tener en cuenta, y es que cuando un psicólogo ejerce su profesión, hay diferentes posturas que puede tomar ese profesional. Y bueno, van posturas que también se han descrito en la investigación y en los artículos científicos. Por ejemplo, hay psicólogos que rechazan toda idea parecida a la religión y la ven como una enfermedad mental, como una neurosis colectiva. Hay otras personas que le dan un papel muy importante a la religiosidad e incluso combinan su terapia con prácticas religiosas, creencias y temas de una religión particular. Pero el asunto es que independientemente de nuestra posición personal o profesional, hay una ley del psicólogo y hay criterios legales. En Colombia, es la ley 1090 del 2006, donde esa ley del psicólogo obliga a todos los psicólogos, ateos, creyentes, piensen como piensen, tengan la cosmovisión que tengan, que todo psicólogo que ejerza su profesión como psicólogo debe respetar los criterios morales y religiosos de las personas y no discriminar al consultante por motivos de credo, ideología, política, raza o otra cualidad que pueda ser susceptible de discriminación. Si yo soy un psicólogo ateo y tengo como consultante un fervoroso creyente perteneciente a alguna religión, yo debo partir de su cosmovisión, de la cosmovisión de mi consultante, y desde esa percepción que tiene él, desde la realidad y cómo la enfrenta, poder orientarlo.
sin meter ni mucho menos imponer mi cosmovisión personal como terapeuta. Correcto. Y eso lo debo hacer independientemente si creo o no creo en Dios, si tengo religión o no tengo religión, si soy ateo o creyente en la misma religión de mi consultante o en una religión diferente. Definitivamente aquí también hay un tema bien interesante de empatía, como esa sinergia que debe haber entre el psicólogo y el que consulta, porque si la persona que está consultando no se siente cómoda, no encuentra respuesta en el otro, como que por lo menos lo está entendiendo, se está poniendo en mi lugar, esa consulta o esa terapia no va a poder ser exitosa. Es claro. Claro. La puerta que permite o impide el desarrollo de un buen proceso terapéutico en psicología es precisamente lo que llamamos los psicólogos relación terapéutica, rapport o vínculo empático con el consultante. Eso tiene que ver también con las preferencias subjetivas de la persona, pero también precisamente con el respeto a la cosmovisión de la persona. Entonces, y ahí podemos caer en cualquier extremo. Hay psicólogos que, como lo dije anteriormente, si son ateos y se encuentran un consultante creyente, pueden tratar de loco o de fantasioso o de inmaduro a su consultante por creer en fantasías esas como Dios. Pero también, discriminación pues, súper mala idea. Pero también hay consultantes o hay profesionales que son creyentes fervorosos también como seres humanos y evangelizan en terapia. Y le dicen al consultante ateo, tengo un amigo que se llama Jesús y te lo quiero presentar. Y eso también es una falla ética y bueno, como está metido en la ley, una falta legal por parte de los psicólogos. No debemos hacer ninguna de las dos. Bueno, ¿qué tanto daño puede ocasionar esto? Es decir, porque claro, una persona que viene a consultar normalmente está vulnerable, está en una situación en la que se siente abatido, en desventaja, está buscando consejo, aunque sabemos que la psicología no es que el psicólogo se siente a aconsejar al otro, sino que le proporcione herramientas para que pueda gestionar la situación que vive. De eso está, de ahí para también la experticia de ese psicólogo o psicoterapeuta que está atendiendo. Pero ¿qué pasa o qué consecuencias puede tener en una persona que llega, como lo decía, vulnerable, abatido, frente a una situación que le supera y se encuentra de pronto con un profesional que le está diciendo cosas que incluso no resuenan con él y que incluso lo pueden confundir? Claro, incluso ahí termina siendo, llamarían los expertos, un posible efecto iatrogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que por hacer bien terminamos haciendo mal. Entonces, precisamente ese es el problema con la discriminación. Cuando yo presiono a otra persona para que crea en la religión en la que yo creo, y eso no tiene nada que ver con el motivo de consulta, o cuando yo discrimino a una persona simplemente porque cree en un Dios en el cual yo no creo, ahí ya me estoy saliendo de la psicología y estoy metiéndome en errores del plano personal. Y más que contribuir a que la persona desarrolle las herramientas para enfrentar las situaciones que está viviendo, enfrentando, estoy aumentándole más problemas. Tengo los problemas que traje a consulta y además se me suma un problema adicional de un psicólogo criticándome, juzgándome, donde los consultantes muchas veces dicen, me sentí regañado. Salí regañado de consulta y le salí debiendo al psicólogo. Claro, y salen más frustrados y quizá más enredados de lo que vinieron, y esa no es la intención. Claro, salí con más problemas de los que entré. Y eso no es justo y no es ético y no es legal. Muy bien. Hoy estamos hablando de psicología y espiritualidad con Fabián Salinas. Fabián es psicólogo y es director académico y psicológico de la Clínica para la Vida. Ahorita hablamos un poquito también de la Familia para la Vida. Siempre soy yo como... Sí, es Clínica para la Familia. Clínica para la Familia. Clínica para la Familia. Ahorita él nos va a contar un poquito en qué consiste eso. Y seguimos ahondando en este tema de espiritualidad y psicología. Volvemos en una pausa.
Seguimos comunicando psicología hoy con un gran profesional y una gran persona, sobre todo, Fabián Salinas. Hablamos entonces de espiritualidad, de psicología, interesante este tema. Yo quería preguntarte, Fabián, porque las personas mezclan los conceptos, ahorita ya lo estábamos despejando un poco el tema de la religión, religiosidad, espiritualidad y psicología. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien viene a consulta y está metido en sus historias, en sus problemas, los quiere solucionar, pero no quiere que le hablen de nada que tenga que ver con espiritualidad, religiosidad, nada de eso? ¿Qué le podemos decir a esa persona? Porque también a veces es importante, hay que apegarse. O sea, es que incluso eso se puede volver en herramienta que nos ayuda en la consulta, pero cuando encontramos una persona completamente desconectada de todo el tema espiritual, ¿cómo ayudarle y de qué herramientas nos podemos valer ahí? Bueno, una claridad es que el conocimiento es muy amplio y la psicología e incluso las ciencias, tanto sociales como básicas, no abarcan todo, sino abarcan una parte. Pero es importante, como recomendación general, poder hablar, abordar e incluso atender a las demás personas desde el conocimiento en el cual fuimos formados. La psicología tiene un objeto de estudio y el objeto de estudio de la psicología no es el ser humano. El objeto de estudio de la psicología son 3 procesos del ser humano, que son los pensamientos, las emociones y la conducta. Cuando hablamos de la relación entre esos 3 procesos y cómo esos me ayudan para bien o para mal, eso es psicología. Diferente a todo el ser humano. Si decimos que el psicólogo estudia el ser humano en su totalidad, pues si se me inflama un riñón, entonces yo podría ir al psicólogo porque mi riñón hace parte del ser humano. Correcto. Y pues no, debo ir al médico, al especialista en riñón. Entonces la psicología no abarca todo, ni tendría, ni es necesario que abarque todo. Abarca los pensamientos, emociones y conductas del ser humano. La espiritualidad es algo que abarca en términos de adaptación, tiene que ver con lo que hago, con lo que pienso y con lo que siento, pero cuando ya nos metemos con teología, con significados ya más profundos de teología y doctrina, ahí ya no es terreno de la psicología. Y un error comúnmente, que se puede dar comúnmente en terapia, es precisamente cuando el profesional parte de esa necesidad que tenemos todos psicológicamente de autorrealización y de completud, de trascender, la necesidad de trascendencia, y lo asociamos necesariamente a apegarse a una deidad o a una práctica espiritual, cuando no necesariamente. Desde el ateísmo materialista, que es el más extremo, hacia todo lo que tenga que ver con trascendencia desde la espiritualidad, hay posibilidades, sin cambiar ese ateísmo materialista, de trascendencia. Pero ya las formas son diferentes. ¿A qué es lo que está invitado el psicólogo? A poder, partiendo de la cosmovisión del consultante, mirar qué opciones de trascendencia y de crecimiento personal tiene esa persona sin pretender cambiar la cosmovisión. Cuando caemos en el error de no abordarlo de esta manera, podemos terminar, no ven, tu ateísmo o que tú no creas en Dios o que no creas en nada, hace que haya un hueco y necesitamos llenar ese hueco con Dios o con alguna cosa para que te puedas aferrar y tener seguridad. Ahí ya me estoy saliendo de la psicología y me estoy metiendo en otros terrenos de conocimiento que no me corresponden. Evidentemente, cuando estamos, por ejemplo, atendiendo a un consultante creyente y el motivo de consulta tiene que ver con sus creencias, podemos abordar lo que respecta a la psicología, comportamiento, emociones, pensamientos, y incluso proponerle o recomendarle a nuestro consultante que aquellas dudas que tienen que ver con religión, doctrina, teología y práctica pueda complementarlas, o más bien pueda complementar el proceso psicoterapéutico con una consejería espiritual. Ok, que no seamos nosotros quienes entremos también a hablar ahí de tema de creencias. Exacto. Porque tampoco es reforzar creencias en consulta. Si yo fui formado en psicología,
y no en teología, y mi consultante tiene dudas teológicas, yo puedo abordar hasta donde llega la espiritualidad, hasta donde llega la adaptación al entorno, los pensamientos y demás, incluso en términos religiosos. Pero ya para hablar como tal de la creencia, de que es correcto, de que cómo es una buena práctica, mala práctica dentro de esa religión en particular, no sería prudente ni ético yo ponerme a aconsejar de esa manera, aunque tenga el conocimiento como persona particular, sino poder recomendarle, mira, estas dudas ya de fe, de práctica y de vida religiosa o de tus creencias, te recomiendo que complementes estas citas psicológicas con asesorías con alguien formado para ello, con un pastor, con un sacerdote, con un teólogo, con un teoterapeuta, con alguien que de verdad tenga conocimiento y competencias para ello, y no estar con el título de psicología y que termine en la consulta hablándose de otra cosa diferente. O sea, alejarnos también un poco de lo que realmente corresponde, ¿cierto? Claro. Eso es importante. Bien, tú eres el director psicológico y académico de la Clínica para la Familia, ¿sí o no? Sí. Y yo quería que entráramos un poquito ahí, hablemos, ¿qué es la Clínica para la Familia? ¿Cuál es la labor que ustedes desempeñan? Clínica para la Familia es una entidad privada que normalmente cuando hacemos eventos en la Clínica para la Familia yo lo resumo de la siguiente manera. Clínica para la Familia se puede resumir a grandes rasgos como un grupo de profesionales en psicología y también colaboradores administrativos, directivos y demás, que tenemos en común la idea de que la sanidad de todas las enfermedades que sufre actualmente nuestra sociedad, la clave para curar esas enfermedades de la sociedad está en la familia. Si se solucionan las cosas desde la familia, eso va a tener un efecto bola de nieve que lleve a que se restaure la sociedad. Entonces, el ejemplo que normalmente digo, es muy difícil curar la corrupción en el gobierno, pero es más viable, es más factible sanar la corrupción o lo que promueva la corrupción en la casa, desde la crianza. Y si se restaura la familia, por efecto dominó, se restaura la sociedad. Eso tenemos en común en la Clínica para la Familia. De forma concreta, ya en servicios, prestamos dos tipos de servicios: terapéuticos, terapia individual, de pareja, niños, niñas, adolescentes, familias, y procesos o servicios formativos, conferencias, talleres, seminarios, encuentros, todo alrededor de ser persona, ser pareja, ser familia. Ser persona, ser pareja y ser familia. Me gusta mucho el concepto cuando se habla de familia, es que es ese núcleo en el que nacemos, en el que crecemos, se aprende mucho por modelamiento, por el ejemplo. Y lo que tú dices, pretendemos muchas veces mejorar el gobierno, lo que está pasando afuera, pero cómo desde las pequeñas familias podemos hacer esa labor y ese trabajo y crecer todos juntos. Metiéndonos un poco con el tema que traemos hoy de la espiritualidad y la psicología y retomando también el tema familiar, esa espiritualidad de la que estamos hablando se debe fomentar entonces en las familias. ¿Cómo se debe trabajar para que la salud mental de las personas que integran ese núcleo sea cada vez mejor y de pronto pues no tengamos tanta gente en consulta? Porque estamos en un momento en que estamos colapsados, parece que estamos perdiendo el norte, hay muchas situaciones que nos están agobiando y la salud mental está muy resentida. Entonces, ¿cómo hacer para que de verdad, trabajemos en mejorar la salud mental de todos? Aprovechando que ya hemos aclarado qué es espiritualidad a diferencia de la religión y entendiendo espiritualidad precisamente como lo que yo crea y haga me sume y no me reste, diciéndolo pues coloquialmente. Correcto. Eso es conveniente en cualquier familia. Incluso ahí desde la psicología podríamos hacer una recomendación puntual, con lo raro que suene. O sea, escúchenme por favor completa la frase antes de juzgar. No interesa tanto que mis hijos crean en la religión que yo creo. Lo en realidad relevante es que mis hijos vean que la religión en la que yo creo, la religión que yo practico,
me ayuda a ser mejor persona y me ayuda a estar mejor con ellos y a perdonarlos más y a ser más justo. Eso provoca más y evangeliza más que repita conmigo o que la imposición o la presión por prácticas y rituales. Claro, incluso para los más escépticos, para los que no les gusta ni siquiera la palabra ni religión ni espiritualidad, no es utilizar la palabra, es simplemente la acción, lo que tú estás hablando. Es un tema también de valores, de respeto, de vivir bien. ¿Sí? Y si nos salimos de la religión, precisamente estaríamos hablando en términos de espiritualidad de una persona no religiosa, de qué tanto los principios y valores personales contribuyen al mejoramiento de las personas y al mejoramiento de las relaciones. Qué tan buen o mal ejemplo estoy dando de lo que le pido a mis hijos y qué tanto soy ejemplo de ello. Eso es espiritualidad. Ser coherente, finalmente. Ser coherente, exacto. Fabián, con ese mensaje nos vamos a despedir porque creo que es claro, es preciso con respecto a este tema que traemos hoy. Quiero agradecerte por estar con nosotros hoy aquí. Las redes sociales han estado apareciendo a lo largo de esta entrevista y pues finalmente simplemente darte las gracias si nos quieres dejar un mensajito final ya para concluir. Súper. Hablando de espiritualidad, hay una frase que me llama mucho la atención y es, cogiendo tal vez la religión más frecuente en nuestra cultura y en este lado del planeta, que es el cristianismo y sus diferentes vertientes. Un zapatero cristiano no es aquel que le pone cruces y mensajes de Jesús a sus zapatos. Un zapatero cristiano es aquel que se enfoca en hacer excelentes zapatos y ser justo con los zapatos que vende. Entonces, a eso hace referencia la espiritualidad. No busquemos tanto que una creencia le gane a la otra, sino que lo que creamos sea testimonio y que nuestro mayor testimonio sea nuestra conducta. Me encanta. Me gusta la analogía que utilizaste. Gracias, Fabián, por estar aquí. Siempre bienvenido. Gracias a ti, Sandra, por la invitación. Y a todos ustedes allí en casita, gracias por acompañarnos este rato, porque siempre es un gusto podernos conectar y compartir a través de este espacio de Comunicando Psicología. Nos vemos nuevamente en una nueva emisión.